Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. En el día de hoy nos encontramos en pleno bosque de las Guillerías, muy cerca de Girona, porque vamos a hablar de un caso muy particular de la historia de Pedro Casteras Aznar, que era un hombre de unos 60 años que se autoapodaba el genio de las Guillerías, y vamos a hablar de toda su historia porque la verdad que es bastante turbia. No sé hasta qué punto vamos a hablar de cosas que fueron reales, cosas que no fueron reales, porque tiene un poco de tema la historia. Para poneros un poco en contexto, Pedro era un hombre de unos 60 años que hacía un par o tres de años que vino a vivir aquí en los bosques de las Guillerías. Concretamente vino al lado de esta casa que tenemos justo aquí enfrente, en lo que era su antiguo jardín. Tenía un garaje y ahí pues encontró su aposento, donde estuvo viviendo aquí en plena soledad en medio del bosque. Estamos bastante apartados de cualquier pueblo que esté cerca, y concretamente él vino aquí para realizar los inventos que hacía. Concretamente, según se dice, patentó más de 400 proyectos, en los cuales él lo que hacía era, por ejemplo, creó un motor totalmente hidráulico que funcionaba con agua. Aparte también decía que tenía una patente de un sistema para las casas antiterremotos, que después lo que él hacía era que los vendía. Las empresas que compran patentes, lo que hacía era pues intentar contactar con ellas. Tenía un blog online el cual explicaba todas sus invenciones y todos los proyectos que tenía, y después pues las empresas que les interesaba les compraban esos proyectos. Ya os digo, era un hombre muy peculiar. Parte de aquí en el bosque muchas veces pasan ciclistas y pasan excursionistas que vienen por aquí a hacer senderos y caminos, y en este caso pues pude contactar con alguna persona que tuvo contacto directo con este señor, el cual cuando pasaban por aquí pues salía, les saludaba y todo. Y por lo que decían, era un hombre peculiar, tenía un parche en el ojo, como si fuera un pirata. Decían que siempre iba muy bien vestido, era un hombre que, a pesar de estar aquí en medio del bosque y todo, era un tipo elegante, que siempre iba pues bien afeitado, bien arreglado. O sea que eso también chocaba un poco con el lugar en el cual él vivía, que concretamente aquí tendríamos la casa, que os decía que era el garaje de la vivienda grande de aquí, que como podéis ver anteriormente, aquí en la entrada, él tenía una puerta de madera, que era la entrada de esta casa, donde tenía unos escritos quejándose sobre todo del gobierno de España, del sistema político del país. Incluso hoy en día se mantiene en pie este escrito que tiene aquí encima, que pone la ley española o cómo crear nuevos delincuentes. Porque él tenía un blog, explicaba tanto sus proyectos, como también se quejaba del sistema político español, y cómo, según él, proyectos que él iba creando durante los años le intentaron de robar los proyectos, o según decía también venía gente aquí que se hacían pasar por policías y le rompían los proyectos o le robaban las patentes, etcétera, y él siempre vivía muy asustado. Y por eso era una persona que muchas veces no se fiaba mucho de los excursionistas que pasaban por aquí. Por eso, por si eran espías que le querían robar los proyectos, o empresas que querían robarle esos proyectos, o que no interesaba que salieran a la luz, como por ejemplo el motor que hizo hidráulico. ¿Por qué? Porque son industrias que mueven millones y millones de euros en todo el mundo, y si por el caso que fuera saliera a la luz uno de esos proyectos que él tenía, la industria cambiaría por completo, y habría también, lo que haría es que muchísimas personas después no se hincharan los bolsillos como hacen y como están haciendo desde los últimos años por los motores. Muchísimas personas después, ya os digo, aquí tenía su casa, que concretamente él aquí tenía lo que sería la entrada, donde esta parte de aquí, según lo que me han contado, era como la parte de taller, donde él creaba todas sus patentes, sus inventos, etcétera. Y después aquí a mano derecha es donde estaba su casa, que concretamente aquí encontramos un fuego a tierra con esta chimenea, incluso una taza ahí al fondo en esta ventanita, que posiblemente era de Pedro también, que está todo quemado. Aparte aquí hay algún bote también, y como veis todo quedó destrozado desde el 2021. Lo encontraron muerto en mayo de 2021. Él lo encontraron muerto a finales de mayo del año 2021 por un vecino de por aquí que pasó dando una vuelta y se encontró que se había quemado toda esta parte. Como veis, aún quedan restos del incendio, que ahí en la parte de la pared también se ve un poco negro conforme aquí hubo un incendio. Aquí en la parte de la entrada de la casa también se ve
como más oscuro por el humo y todo. Decía que venían unos hombres que se hacían pasar por policías de paisano, que le confiscaban los proyectos que él tenía, se los llevaban y él nunca los veía. O también sufría amenazas, etc. Él vivía aquí solitario y cuando murió se quedó todos sus vehículos y sus pertenencias. Aquí tiene los restos de un coche que él usaba. Aquí tiene otro resto como de una camioneta, pero lo mismo que os decía antes, está todo quemado, todas las vigas. Por lo que he hablado también con vecinos, ya os digo, como que era una persona muy poco sociable, que mucha gente no sabía de él, era muy desconfiado. Según la policía, cuando lo encontraron aquí muerto, que el vecino cuando pasó por aquí, vinieron y encontraron que Pedro estaba dentro de la casa, que murió quemado. La hipótesis de la policía y lo que hasta día de hoy sigue en pie es de que Pedro se suicidó o que creando algún invento acabó quemándose y muriendo intoxicado. Pero claro, después de saber que venía gente aquí, según él contaba, que lo amenazaban, que le robaban las patentes, aparte de todo lo que criticaba al gobierno, sobre todo de la ley española, por su blog, aparte que tenía proyectos que eran muy potentes, como os decía, sobre todo por el proyecto del motor hidráulico, que podía haber cambiado por completo la tecnología del mundo. Creo que quisieron silenciarlo, aparte, él que era una persona que no tenía hijos ni nada, pues creo que era una forma sencilla de poderlo silenciar y no sé hasta qué punto pudieron asesinarlo, pero a mí me da bastante que pensar. Esta sería otra habitación de las que tenía en la casa, que veis que tiene aquí un montón de restos de garrafas, que seguramente con estas pues hacía algún tipo de proyecto también, algún tipo de invento. Aquí tiene también botellas, ahí tiene incluso un colchón y hay una bombona de butano, como un asiento de algún coche. Aquí tiene neumáticos. Ya os digo, esto seguramente también sería parte de su taller. Por lo que me decían, era un poco peculiar, parecía un poco loco, pero a la vez, viendo todos los inventos que tiene en su blog de internet, que os voy a dejar también aquí debajo toda la información para que lo podáis visitar y todo lo que pudo patentar, aparte de todo el dinero que podía haber ganado gracias a las patentes, era muy grande. Pero se ve que también tuvo problemas incluso con las empresas que compraron las patentes para después venderlas a otras compañías más grandes, etcétera, porque él siempre le trataban como loco, le querían pagar lo mínimo, o muchas veces ni le querían pagar, y tuvo muchos problemas legales. Eso creo que también hizo que después él empezara como a cabrearse con el propio sistema, que tenía aquí un escrito que decía que aquí vivía un genio, que por culpa del Estado y toda la culpa del sistema le quisieron hacer la vida imposible. Os lo voy a dejar por aquí, cada uno que tome sus conclusiones, pero yo creo que este caso es muy sencillo que dijeran lo vamos a cerrar y ya está. Aparte, visitando por aquí, que la casa estaría aquí al lado, antes he pasado por aquí y me ha parecido que la puerta en un principio se decía que se había quemado, pero es que si miramos por aquí, justo aquí debajo se ve restos de la puerta. Si os fijáis, están como restos de madera, que os voy a dejar también algún vídeo porque antes me he acercado hasta ahí. Es una zona de muy difícil acceso porque está lleno de bardizas y de plantas. Me parece curioso que si él muriera aquí haciendo sus inventos o si se suicidara, la puerta no estuviese también calcinada y estuviese por aquí tirada, sino que la quitaron de las guías que tenía aquí y que la tiraran aquí debajo, o sea, la movieran de aquí hasta ahí. Y aparte, este tipo de maderas pesa mucho. Me parece muy extraño que una sola persona pudiera llevarla hasta ahí y después tirarla hasta abajo. Aparte, me parece muy extraño que lo hiciera él, sobre todo porque si él había escrito todo eso quejándose del gobierno y de todo, que él mismo la tirara. Aparte, aquí también tiene el Ford Mondeo que él tenía, que era el vehículo que él usaba para venir hasta aquí, hasta su casa. Aparte que por el camino para llegar a la casa es un camino de difícil acceso, que el hombre para venir hasta aquí con el Ford Mondeo pues ya tenía tela, porque sobre todo cuando llueve es un lugar que se crean muchas charcas y es bastante complicado. Si no vienes en 4x4, suerte para llegar aquí. Pero también me parece bastante peculiar que, por ejemplo, los cristales están rotos, como si alguien con una piedra los rompiera. Veis que está todo como muy deshecho, y el coche que se lo está comiendo la maleza también. Aquí tiene el motor entero abierto, se mantienen partes del coche bastante bien conservadas, como toda esta parte de aquí, y veis que estos cristales igual, como los de delante, parece que alguien los rompiera expresamente. La gente que he podido hablar con ellos, muchos lo tachaban de paranoico, de esquizofrénico, etcétera, pero claro, tampoco se pudo constatar. Aparte que cuando lo encontraron en mayo, no pudieron saber quién era él hasta finales de julio del 2021. ¿Por qué? Porque él tenía un hermano que se ve que era muy parecido a él por el ADN y pudieron constatar de que él era el hombre que estaba aquí muerto. Pero es que aparte hay muchísimos casos que he estado indagando por internet y personas que tenían que hacer algún tipo de acuerdo con empresas grandes, inventos que habían hecho como Pedro. Por ejemplo, había un hombre americano que también
murió en causas muy peculiares el día antes de firmar un acuerdo con una compañía muy grande que vendía su patente también de un vehículo así que lo había creado con un tipo de motor como hidráulico también o algo. O sea que todo tiene su misterio, que no sé hasta qué punto es real o simplemente son paranoias mías de pensar que este hombre quizá sí que era un genio y lo asesinaron porque tenía demasiados conocimientos y tenía las empresas grandes y la gente con poder no quisieron que llegara a salir a la luz, ¿no? Déjame en los comentarios tu hipótesis, si crees que lo asesinaron, si realmente era un loco y murió suicidado o haciendo un invento de los suyos. Aparte, como os decía, él vivía aquí de ocupa, o sea que no tenía ni luz ni agua, vivía a oscuras. Y para ingeniárselas para tener agua para él y también para sus proyectos, lo que tuvo que hacer fue comprar 300 euros de tubos como estos, que curiosamente hoy en día los cortaron. Aquí hay una riera y lo que hizo fue empalmar el agua de la riera con la casa que quedaría justo aquí detrás. Era un hombre que solamente cobraba una pequeña pensión. Gastarse 300 euros para después romper sus propios tubos me parece muy extraño, la verdad. La puerta creo que era esta y al parecer la tiraron desde arriba porque la cabaña donde vivía él quedaría justo aquí arriba y esta parte de aquí, por el tamaño, parece que fuese la puerta que tenía Pedro ahí en su casa. Como veis que tiene aquí como pintura blanca, como si los escritos que tenía en su puerta fueran estos. Lo que pasa es que hace casi 4 años, un poco más de 4 años, que se encontró que él murió en la cabaña, o sea que es muy probable que las personas que hipotéticamente lo asesinaran arrancaran la puerta y la tiraran, porque como os recuerdo, quemaron la cabaña donde él vivía con él dentro. Esta puerta la arrancaron del marco y la tiraron directamente. Y él no sé cómo encontró este lugar para venir a vivir aquí, pero ya os digo que tranquilo, lo que era tranquilo sí que estaba y podía hacer sus inventos, pero que alguien viniera expresamente hasta aquí para encontrarlo y amenazarlo me parece una locura, porque es un lugar muy perdido en medio del bosque. Otra cosa que me parece muy curiosa, que mucha gente que pasó por aquí y que lo conoció vieron y que ahora les pareció muy extraño que ya no estaba, era que en esta parte de aquí había como basura o restos de objetos, etcétera, como muy tirado, y que hoy en día está todo completamente limpio, como veis. Es como si alguien lo haya quitado. Pero, ¿quién tendría la idea de venir hasta aquí y quitar toda esta basura? ¿A quién le interesaría? Ya os digo que todo es muy extraño. Justamente aquí vendríamos a ver, pero ya os digo que cualquier tipo de hipótesis es buena y a la vez es mala, porque es que es todo tan extraño que podría ser un loco o podría ser un genio que lo quisieron silenciar, ya os digo. ¿Por qué? Porque sus ideas no llegaran a los lugares que seguramente interesaban. Aparte que cuando él murió era la época que era en pleno COVID, que quiere decir que lo quemaron muy rápidamente. Lo incineraron y no pudieron hacer la autopsia para ver si lo asesinaron o si realmente murió eso, intoxicado por el humo, etcétera. Aparte ya veis, aquí tiene más tuberías que las cogía del río que había aquí arriba y las empalmaba hasta su casa, que 300 euros para él era mucho, porque se decía que ganaba unos 600, 700 euros por su paga de invalidez. O sea que ¿quién se le ocurriría cortar los tubos si los había pagado él con el dinero pertinente que le costaba ganarlo, ¿no? Incluso la casa donde él vivía era una de las antiguas casas más importantes de la zona. Fijaos qué piscina más grande que tenía, que ahora está también repleta de maleza. Esta era la piscina de la casa, que nos quedaría justo aquí detrás. O sea que vivía en un lugar que anteriormente era privilegiado, la verdad. Hoy en día, ya veis, está todo olvidado, comido por la maleza. Así que nada, chicos, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este tremendo caso. No olvides darle like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.